os voy a dar la palabra ya mismo, porque creo que ha sido impresionante. Yo solo una pregunta muy retórica, y es si se pueden tener las ideas más claras todavía que las que tiene Julia. Me cuesta creerlo. Muchas gracias, Julia. Cuando queráis, sois toda vuestra. Una de ellas de cuestión científica, porque yo he disfrutado mucho del Mar Menor durante 2000 al 2010, tenía hijos pequeños y tal, y el año pasado me llevé un gran costo cuando fui a los Pagans y me vi aquello. Y digo, esto es, no me lo creo, ¿vale? Yo te pregunto si es posible la recuperación de aquello, aparte de que digan que con el cambio climático puede desaparecer la manga y entonces ya se queda, no hay laguna y tal, pero mientras que no supere el agua a la manga, entonces es posible recuperar aquello. No lo sabemos todavía. Ahora mismo los científicos nos lo estamos preguntando también. Yo estoy también hay un comité científico asesor del Mar Menor y nos estamos preguntando si el Mar Menor ahora mismo está muy mal. Primero tenemos que cortar con todo tipo de aportación de nutrientes y para eso tenemos que resolver el problema del regadío en el campo de Cartagena, pero tenemos una administración regional sobre todo, estatal también, pero sobre todo regional, que es muy agrarista, muy agrarista, y que es bastante incapaz de tomar medidas rigurosas para atajar esto, ¿no? Entonces, lo primero es eliminar la aportación de nutrientes, ver cómo responde la laguna, pero algunos expertos en ecología de lagunas dicen que posiblemente ya hemos perdido la oportunidad de que se recupere solo, y que si se recupera probablemente sería, siendo necesario, restauración dentro de la propia laguna, pero esa restauración dentro de la propia laguna hay muy pocos ejemplos en el mundo y además es tremendamente caro, que son también otra de las lecciones que debemos aprender. Si nos hubieran hecho caso hace 20 años, o incluso hace 10, o incluso hace 5, el haber eliminado la aportación de nutrientes le hubiera dado la oportunidad al Mar Menor de recuperarse solo. Pero ahora mismo el Mar Menor le ha dado, es un sistema que se ha dado la vuelta. Voy a poner un ejemplo. ¿Os acordáis de los flotadores cuando éramos pequeños, por lo menos algunos de nosotros? No ese tipo patito, sino que era solamente como una rueda, que si tú eras un niño ahí, era muy difícil que te movieras, ¿no? Pero si por lo que sea se te daba la vuelta y la cabeza la metías dentro del agua, igualmente era muy difícil darle la vuelta. Bueno, pues en los sistemas ecológicos del Mar Menor, de las lagunas, pasa eso. Hemos estado durante 20 años diciendo que esto podía ocurrir, que había que cortar, que iba aumentando el riesgo, pero el Mar Menor tenía mucha capacidad de aguante, mucha capacidad de resistencia, y iba procesando todo eso. Y como veían que el agua seguía siendo transparente, por mucho que decíamos que venía el lobo, no nos hicieron caso. Ahora el sistema ha cambiado, y con la misma capacidad, y si durante mucho tiempo tuvo mucha resistencia para mantener el agua transparente, la misma inercia tiene ahora para cambiar otra vez de funcionamiento. No quiero dar ahora una charla de ecología, pero son como dos sistemas opuestos. Una es con aguas transparentes y praderas abajo, o sea, lo que la gente llama algas, que no son algas, son plantas grandes, ¿no? Plantas acuáticas abajo y agua transparente, o bien tienes fitoplancton, o sea, células vegetales en el agua, que la pone verde y la pone turbia, y eso hace que sea imposible que haya vegetación abajo, y también mata el resto de comunidades, las mata por falta de luz y después por falta de oxígeno, etc. Y estos dos temas son opuestos, o tienes uno o tienes otro. Y cuando tienes este otro, el eutrófico, que es el que tenemos ahora, la sopa verde, se defiende ese sistema, en ese estado, defiende ese estado. Para volverlo a como estaba antes, hace falta un trabajo de restauración enormemente caro y donde hay pocas experiencias en el mundo a este tamaño, con esta dimensión. Recuerdo que es la laguna costera más grande de todo el Mediterráneo occidental. ¿Cómo queréis? Adelante. ¿Puedes hablar un poquito más alto, por favor? Sí, hacer una pequeña puntualización. La manga, la verdad, como he dicho este caballero, yo también verano bastante mucho en esa zona, y sí que es cierto que se menciona mucho lo que son el tema de desaladoras, como un poco para
trasvase, ¿no? Como medida. Entonces, yo quería hacer una mención, en este caso, que una de las desaladoras que apareció en la diapositiva, en la anterior, casi de los anteriores, ponía San Pedro del Pinatar 1 y fase 1 y fase 2. Bueno, pues quizás solo la de la fase 1, no sé si la fase 1 o la fase 2, quizás es la única que funcione para todo el campo de Cartagena y todos los municipios del Mar Menor. No es que funcione al 100%, pero está funcionando al 50%. De todas las desaladoras que tiene en la comunidad, en la costa murciana, solo funciona el 50% de San Pedro del Pinatar. Sí, bueno, ahí tenemos por un lado desaladoras que son pequeñas y que las tienen los agricultores para desalobrar el agua de pozo, que eso es más barato, y después están ya la desalación marina, que es lo que yo decía al final, que era como una muleta que nos debe ayudar. Ahora mismo, en el conjunto de la cuenca del Segura, estamos utilizando aproximadamente la mitad de la capacidad instalada. Por lo tanto, tenemos todavía un margen de aumentar la desalación sin hacer más desaladoras, que es lo que decía el compañero. Ahora se habla mucho sobre temas de los caudales del río Tajo, de cómo está la cabecera, de cómo están los municipios que pasan a las orillas del Tajo. Lo sabemos desde que nace, en Entrepierres, hasta que desemboca en Lisboa, en Portugal, todos los municipios, incluso Castilla-La Mancha. A lo que voy es, se ha anunciado nuevamente hace poco tiempo, prácticamente, el trasvase del Tajo Medio. Entonces, cuando hay el trasvase del Tajo Medio, quizás falta un poco más lo que es información al ciudadano de dónde está el Tajo Medio, desde dónde se ubica el Tajo Medio y los afluentes que lo rodean y un poco hacia dónde va y qué es lo que se quiere explotar de ese Tajo Medio y por qué se quiere explotar el Tajo Medio y por qué se quiere hacer el Tajo Medio, y ya se ha dejado un poco entre comillas mirar hacia la cabecera del Tajo. Sí, por ahí no tengo nada que decir. O sea que... El Tajo Medio no lo van a querer porque es agua sucia. Adelante, María. Estaba diciendo Alejandro. Bueno, primero enhorabuena porque da gusto escucharte, uno viene corriendo porque va a dar la amplitud de toda la visión de Entonces, una primera es, hace tiempo estuviste hablando de esa amplitud de regadíos y que un porcentaje enorme eran ilegales. Y ahora, según nos has contado, se ha dado por hecho la realidad. Me parece que eso estabas diciendo o no, si hay efectivamente algún control de esos regadíos ilegales. Esa es la primera. Y la otra, en relación con las desaladoras, bueno, me alegra horrores como lo has enfocado. Te quería decir, ¿tenéis reuniones con la gente de regadíos, a los que están sacando el agua como sea, incluso los acuíferos dejando desastroso todo aquello y sacando también del Tajo Segura? ¿Tenéis reuniones para que los proyectos que nos has contado, tengan facilidad de ir en marcha con gente de regadío, con gente que está demandando todo esto, sobre todo como todos los políticos, fíjate la lucha que hay ahora en relación que son todos regadistas, ¿no? Bueno, no quise dar un porcentaje de regadíos ilegales porque eso es un trabajo de campo que o se paga, o sea, que si la administración no hace ese inventario, es muy difícil que los ciudadanos lo puedan tener. Entonces no te sé decir un porcentaje, pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, los grupos ecologistas pues, siguen de vez en cuando presentando denuncias de rotulaciones ilegales. Es verdad que la ola de rotulaciones ilegales pues, no es constante. Por ejemplo, tras el anuncio del trasvase del Ebro a principios de la década 2000 hubo ahí un frente importante. Durante el ciclo del ladrillo prácticamente se paró la rotulación de regadíos ilegales. Desde los años 2005 a 2009, pues digamos que ahí no había ese ansia, y cuando cae el ladrillo, de nuevo la mirada y digamos, los recursos económicos vuelven otra vez a vehiculizarse hacia la agricultura y hacia el regadío. Entonces eso es, allí en la región de Murcia hay algunos que dicen que pasamos del ladrillo a la lechuga y de la lechuga al ladrillo y vamos todo el rato así.
Y entonces, espera, perdona, la segunda pregunta era... En relación con la historia de desaladoras y las reuniones y los planes que nos han... Ah, que si hablamos con los agricultores. A ver, digamos, a ver, ahí ahora mismo lo que hay es un planteamiento a nivel de discurso público desde las voces del regadío bastante monolítico. Creo que lo interesante sería poder hablar con a lo mejor grupos más pequeños de agricultores o de agricultura y poder identificar también la existencia, que la hay, aunque sea minoritaria, de posiciones diferentes, de diversidad de perspectivas y también la existencia en algunos casos de intereses distintos y distantes entre unos y otros, pero todavía no se ha llegado a ese momento, digamos, en el que estas diferencias o estas distancias entre maneras de hacer o de ver la agricultura emerjan, no está emergiendo. Y eso es digamos, un reto o una tarea pendiente que a mí me encantaría que pasara en la medida de lo posible. Si yo puedo ayudar para que eso ocurra, pues porque yo creo que sí que hay una diversidad oculta de perspectivas y de miradas dentro del ámbito de la agricultura que no se está visibilizando. Bueno, yo tengo una pregunta. Lo primero, como parte de la asociación que estamos trabajando un poco en negociar el tema del trigo y demás, ¿a qué instituciones podemos presionar para que se revierta la situación? Y digo, esa administración, esa cuenca hidrográfica que nos vacila cuando le llamamos, porque nos han mandado a otro, tal, entonces como da vuelta por teléfono y dice, no, ya me han mandado. Y después, o a empresas, porque, por ejemplo, como el caso de Almería, ¿no? que tenemos el caso de que es un montón de invernaderos, pero casi todos son de pequeños parcelarios, o sea, de pequeños agricultores. Lo que pasa es que después la aglomeración, la gran empresa se encuentra en los recolectores, que lo que hacen es recolectar todo eso, ¿no? Y al final es casi una vía de mercado que te está impulsando a ofrecer ese tipo de servicio, ¿no? Que es lo que te está diciendo, esto es lo que sale rentable, además no se vende, así que invernadero y a producir tomates. Y después, dentro de administraciones me había dejado, ¿a cuál se presiona? ¿A la nacional o a la estatal? Vale, a ver, te contesto a esas dos preguntas. ¿A quién presionamos? O bueno, yo creo, mi opinión es que el interés público debe estar garantizado desde las instancias públicas. La conservación del medio ambiente, el respeto a los derechos de los trabajadores, por ejemplo, ¿no? De los que recolectan en los invernaderos, etc., son objetivos de interés público. Y como son objetivos de interés público, yo no le voy a reclamar a la empresa. La empresa lo que tiene que hacer es cumplir con las obligaciones que le impongan, le vigilen, le inspeccionen, le controlen y le sancionen las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque son las administraciones públicas, por lo menos en España, que es un Estado de Derecho, se llama Estado Social y de Derecho en la Constitución, son las manos públicas, son las instancias públicas las que velan por los intereses públicos. Es posible que haya países donde esto no ocurra. Yo no sé si España, ¿no? O sea, hay países donde hay otra concepción y donde sea una especie de, digamos, hay un desorden social en ese sentido. Pero esto es un Estado, se constituye España como su Estado social y de derecho. Eso significa que los poderes públicos garantizan los objetivos de interés público. Por lo tanto, todos tenemos que reclamar a las administraciones públicas, no a las empresas. Las empresas están en su legítimo derecho de vender cuanto puede animar y de ganar cuanto más dinero puede animar. Ahora, ¿cuánto pueden? Pueden en función del marco que le establecemos desde las administraciones públicas. No, usted que no puede pagar menos que tanto al trabajador al año. Usted que no puede echar glifosato porque resulta que es cancerígeno. Usted no puede, es decir, ¿a quién le tenemos que reclamar que el río esté limpio y tenga el agua que tenga que tener y tenga... Se lo tenemos que reclamar a las administraciones públicas. Esa es la primera parte de la respuesta. Segunda parte, ¿pero a qué administraciones? A todas, quiero decir, en el sentido siguiente. Desde el punto de vista de los recursos hídricos, quien tiene la competencia exclusiva es el Estado.
es el Ministerio de Medio Ambiente, es la Confederación Hidrográfica del Segura, que es el brazo armado del Ministerio para el agua en la cuenca del Tajo. Pero debemos cada vez más ser conscientes de que en el estado de nuestro río no influye solamente la Confederación Hidrográfica del Tajo porque tiene la competencia exclusiva en el agua, sino que influye también las administraciones que se ocupan de las demandas. ¿Y quién se ocupa de las demandas? Pues las administraciones regionales, que son las que tienen la competencia en agricultura. Entonces, no solamente a la Confederación del Tajo, sino también a nuestras consejerías de agricultura cuando están planteando determinados proyectos, por ejemplo, agrícolas. Y también a las administraciones regionales de medio ambiente, porque quien tiene la obligación de mantener la biodiversidad de nuestros ríos, de nuestros manantiales y de nuestros humedales es la Consejería de Medio Ambiente. Y muchas veces es verdad que pensamos que en el estado de nuestros ríos es verdad que la competencia exclusiva es la Confederación del Tajo, pero por ejemplo en el caso de la cuenca del Segura, la mayor parte de las cosas que le pasan al agua y a los ecosistemas del agua dependen sobre todo de la Consejería de Agricultura, de lo que permite o no la Consejería de Medio Ambiente, etc. Así que mi respuesta es a todas. A la Confederación del Tajo, porque tiene las competencias en el recurso, y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y específicamente las competencias en agricultura y en medio ambiente, porque son las que tienen las competencias en las demandas, en los consumos del agua y en el estado del medio ambiente. Y si tú no controlas las demandas, de nada te sirve tener las competencias en el agua o tener una Confederación Hidrográfica del Tajo pues, en conciencia con la observación del agua. Y perdona, añadiríamos quizá a la Agencia del Agua, responsable del abastecimiento, Sí, claro, me coloco aquí la administración. y a las administraciones locales, responsable del saneamiento. Sí, sí, sí. La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, responsable de todo el abastecimiento en la región. Más. Adelante. ¿Cuál es el impacto económico real cuando un terreno de secano, de matorral, mediterráneo, lo que sea, pasa a regadío? Porque a veces los agricultores buscan además por la televisión ocupar los terrenos internacionales. Entonces, claro, la gente no defiende esto. Bueno, yo creo que en el caso de... Eso depende, esa rentabilidad diferencial depende del territorio. Posiblemente en el País Vasco sea pequeña, sea como muy moderada o inexistente, puede ser incluso negativa. Si llueve mucho, te vas a gastar más en la cuota de masa de regadío que el incremento diferencial. En el caso de la región de Murcia es muy grande, puede ser multiplicar por de 5 a 10 o más la rentabilidad. Es decir, que por eso yo digo que el futuro del secano en estos territorios no pasa por la biomasa, no pasa por la producción, porque son unas producciones bajísimas. En secano, nuestras producciones de almendro, de olivo, de vino son muy bajas. Pero lo que tenemos que hacer es buscar, pero también ¿qué ocurre en las zonas que son muy áridas? Que tenemos unos concentrados en los tejidos vegetales de productos de terpenos, bueno, yo no soy bioquímica, impresionante, absolutamente impresionante, y eso te genera mucho valor añadido. No se trata de que produzcamos muchos kilos, sino que produzcamos kilos de cosas que valgan mucho dinero. A ver, ¿alguien que me... Vale. Siempre y cuando esa es la base, siempre recurrimos por la contaminación política y la confusión que nos tienen los políticos a la llevanza del plan hidrológico nacional. Entonces, yo creo que esa por en aquel momento que pensaban científicos en ambas partes, sino siempre desde el punto de vista del precio del agua, porque no se ponía mucho coste. Decía que era más barato el tema de trasvase en la cuenca del Ebro al Tajo, que no las desaladoras y tal. ¿Qué opinión tienes sobre eso? ¿De los costes económicos? Claro, si ponemos todos los costes, ya el análisis de costes convencionales, sí, los costes, el previsto de trasvase del Ebro, lo que son los costes normales, es decir, los costes convencionales, sin incluir los costes ambientales o de agotamiento del recurso ni nada de eso, no salía en absoluto rentable el trasvase del Ebro. Salía, lógicamente, el coste iba aumentando según nos íbamos alejando del punto de toma, y a Murcia y Almería llegaba
pues cerca de 1 euro por metro cúbico. O sea, muy alejado. No quiere vender la moto que porque la mitad que No. ahí abajo. No, del punto de toma a Murcia y Almería, el bombeo es equivalente a elevar el agua 1000 metros. 1000 metros. Además, no sé si hay una. En cualquier caso, el trasvase Tajo Segura tampoco ha sido rentable para el país en general, con la tesis doctoral de Enrique San Martín. Como aquello no se aprovechó, pues la culpa... Pero incluso este no es rentable. Los cálculos estaban mal hechos, aparentemente. ¿Querías preguntar algo? Bueno, primero un apunte muy de lo que comentaba sobre los cultivos ilegales y el tema del Estado de Derecho y de los trabajadores. Se obvia día a día que es falso. O sea, vivimos en el Estado de Derecho aparente, que no lo venden, y está muy bonito. Pero tenemos el caso de Doñana, tenemos el caso de Murcia, tenemos el caso de Almería, de que hay muchos más cultivos para el territorio que realmente se supone que deberían ir incluso bajo los mínimos de lo que es hidrológico. Y después tenemos el caso también de los trabajadores, que bueno, si tú estás en Murcia, si yo por ejemplo sí que vivo muchos años en Almería y pues los ves, además aprovechan la gente inmigrante y demás, ¿no? Que los ves haciendo colas enormes para estar trabajando por 4 duros. Y claro, eso al final entra en la dinámica de antes, ¿no? Produce lo que te pide esa empresa que es la que aglomera el producto. Y bueno, ya me voy a la segunda pregunta. ¿Qué cultivos o actividades gastan más el agua? Y me gustaría enfocándolo a qué porcentaje exacto tienen los campos de golf dentro del agua que... El porcentaje exacto no te lo sé decir, pero es muy bajo. Es muy bajo porque tampoco tenemos tantos campos de golf. Y además ahora mismo yo creo que funcionando, si tenemos 2 en toda la cuenca. Frente a un 85 que ha dicho de agrícola. La mayor parte del agua, o sea, el mayor consumo es el regadío. Los usos de campo de golf, es verdad que en este momento alarmaban mucho, pero realmente no eran la principal fuente de consumo de agua, y ahora muchísimo menos, mucho menos pues porque están asociados, digamos, a la venta de las urbanizaciones. Como las urbanizaciones muchas han quedado medio a hacer, pues no. Sí, estamos hablando del agua, estamos hablando de las producciones, pero ¿podéis tener algún tipo de perspectiva de cómo puede afectar todo este tipo de explotación sobre el suelo? Es decir, los regadíos parece que pueden durar siempre, pero yo no creo que las cosas sean eternas. ¿Y de qué manera una reversión a secano los haría, comillas, productivos? ¿Qué pasaría con estos suelos? Hace falta recuperarlos. Ahora mismo tenemos unos suelos, digamos, muy explotados por dos cuestiones básicas. En primer lugar, si con el trasvase Tajo Segura se pusieron en marcha, se pusieron en regadío zonas margosas o zonas ricas en sales, incluso algún que otro saladar de Albatera. Hay una zona de regadío del trasvase que se llama Saladar de Albatera. ¿Por qué se llama Saladar? Es un saladar. De hecho, es una zona húmeda que debe estar en el inventario de zonas húmedas. Entonces, con el agua del trasvase Tajo Segura, o no solamente con esa, sino con cualquier otro regadío, estas zonas ricas en sales, lo que se ha hecho ha sido como poner en circulación esas sales, y eso ha generado un proceso de salinización, en primer lugar del río Segura, que ha ido aumentando y triplicando los niveles, los contenidos en sal en la Vega Baja, hasta el punto de que ahora ya el agua es demasiado salina para determinados cultivos en la huerta tradicional de la Vega Baja, y lógicamente también ese exceso de sales se va transmitiendo también a los suelos. Es decir, que lo que hemos hecho es uno de los impactos, que no he querido entrar, del incremento del regadío, ha sido que hemos desestructurado, hemos desorganizado los equilibrios hídricos y salinos que teníamos en la cuenca. Hemos introducido agua dulce donde teníamos sistemas hipersalinos de valor científico único, y hemos salinizado otros que eran dulces. Eso es una de las cosas que será complicado resolver, porque en el momento que tienes sales en el suelo, pues están ahí, ¿no? Y luego hay la segunda, que a mí me preocupa más todavía, que es la contaminación química. O sea, la gran cantidad de pesticidas que estamos utilizando
que pasan al agua, que pasan al suelo, que pasan a las aguas subterráneas y que tienen ahí una vida muy larga, una vida útil muy larga, de décadas y décadas. Y eso me preocupa más. Ahora mismo todavía, en la laguna del Mar Menor, en la rambla del Alpujón, se identificaron, no sé si eran 60 o 70 productos tóxicos, peligrosos, persistentes, diferentes. Muchos de ellos, no todos, pero algunos eran de tipo farmacéutico, algo que llegara, bueno, eso está en todas nuestras alcantarillas, ¿no? Pero había también un porcentaje muy importante, eran 20 o 30, que tenían en su origen eran los fitosanitarios, los pesticidas de la agricultura intensiva del campo de Cartagena, pero eso no es solamente allí, eso es la mayor parte de los regadíos, ¿no? Entonces, lugares que están muy sometidos a un cultivo muy intenso, pues hay un problema de fitotoxicidad. De hecho, yo no sé si lo sabéis, pero por aquí tenemos un experto en Almería, ¿te acuerdas? El cultivo en arenado, que era la primera versión que había, no sé si tú eres muy joven. Antes de los invernaderos ahora, actuales, lo que había era como una especie de salchicha que eran con arena. Entonces, o sea, nunca ese cultivo hidropónico, o sea, que nunca no se cultivaba en el suelo, en los invernaderos, sino que se cultivaba, tú le pones al agua todos los fertilizantes o los pesticidas que necesita, van con el agua. Es el cultivo hidropónico, es un cultivo sin suelo. Entonces, simplemente, como soporte físico, para que la planta no se caiga, las tienen en una especie como de sustratos artificiales. Primero eran arenas que cogían de la playa y ahora son sustratos artificiales tipo sílice, vermiculita, etc. Pero es simplemente un sustrato físico, podría ser cualquier cosa triturada, ¿no? Porque todo el alimento y todos los fitotóxicos o las hormonas, cualquier cosa, van exclusivamente con el agua. No, la planta no obtiene nada de la tierra. Esas le llamaban salchichas, esas salchichas que son grandes de plástico, que con el material dentro, en la zona de Águila las cambiaban cada 2 años como máximo. ¿Por qué las cambiaban como 2 años como máximo? Porque los productos químicos hacían el sustrato tan contaminado que el sustrato era tóxico para la siguiente planta. Cada 2 años tenían que cambiarlo. Entonces eso me preocupa bastante. Adelante. Varias preguntas. Por un lado, el tema de la desalación que comentábamos antes, quería saber, porque no sé si se comentó o no, el porqué de que no se estén usando al 100% las desaladoras que hay. No se está utilizando al 100% las desaladoras que hay. En primer lugar, y lo más importante es porque, a excepción de los usos urbanos, a los usos de la agricultura, ahora mismo no hace falta más agua para usos urbanos. Entonces, digamos, Canales del Sevilla no tiene interés en comprar un agua que no necesita, porque todas las poblaciones tenemos agua suficiente. Y en segundo lugar, porque hay fuentes de agua más baratas que la desalación. O sea, cualquier agricultor, bien el agua del trasvase Tajo Segura, si tiene derecho al agua del trasvase de Tajo Segura, o bien el agua de cualquier agua subterránea, es más barata que el agua desalada. Por dinero. Entonces, mientras no, digamos, no se incluyan los costes del agua subterránea que deben tener, o los costes del trasvase de Tajo Segura que deben tener, ahora mismo lo cierto y verdad es que por metro cúbico el agua desalada es más cara, porque el agua desalada sí que se pagan todos los costes, las otras dos aguas no. Se tiene en cuenta el precio luego. Ahora se está subvencionando ya. Y otra cuestión, hace unas semanas leí en prensa la idea de hacer un trasvase desde el Duero al Tajo para llevar las cosas seguras. No sé qué de real tiene eso, o de mentira, o no sé. Pues yo tampoco lo sé. Estamos oyendo rumores de todo tipo de propuestas, de trasvases parciales, semiparciales, localizados, micro. Hay ahora mismo estamos en un momento como de ebullición, no sé lo que hay detrás, si hay más realidad o menos. A nivel estatal hay gente que está hablando de un pacto nacional del agua, me imagino que pensando también en obras hidráulicas y trasvases, no en un pacto nacional por la conservación de nuestros ríos posiblemente.
Está claro que el sindicato de regantes de Trasvase y Tajo Segura por lo menos sí que ha puesto informes sobre la mesa, tiene cierta intención, ¿no?, de promover algún tipo de trasvase para redotar la cabecera de cuenca y por tanto conseguir que la cabecera de cuenca siempre tenga el agua requerida para poder realizar los trasvases. Y estamos en ese momento, digamos, de mucha confusión, pero yo creo que también un momento en el que es importante que los ciudadanos de distintas maneras dejemos claro que la época de los trasvases acabó ya y ha pasado de que una política obsoleta. Y que esos intentos que unos u otros pues puedan entrar, o esas ideas que ahora mismo puedan tener algunas mentes, ¿no?, de un poco de revivir esa época de trasvase, me imagino ya con otro planteamiento, más pequeños, favoreciendo posiblemente a lo mejor los intercambios privados, los intercambios privativos tipo Extremera. Bueno, pues plantear que la época de los trasvases ha acabado, pero de todo tipo, es decir, de los grandes, los medianos y los pequeños, de la gran obra pública y también de la cofinanciada con fondos privados, es decir, que es un tema de sostenibilidad, ¿no? Y creo que es importante que desde el principio a estos rumores pues, le podamos de alguna manera plantear, digamos, que bueno, buena parte de la ciudadanía en este país tenemos claro que ese no es el camino. Del tema de las ventas de agua que hablabas privadas, estuvo Nuria Hernández Mora hablando hace unos meses y fue tajante también con cortar eso de cuajo prácticamente. ¿Más? Lola, ¿me avisas? Estamos en una asociación y realmente lo que hacemos, entre comillas, era recoger basura. Nosotros queríamos limpiar el Tajo porque vivimos en Talavera y el Tajo pasa por el medio de la ciudad prácticamente. Entonces, pues acabamos mogollón de basura ahí. De hecho, hemos tenido que excavar en el suelo para sacar la basura y nos hemos ido dejando un agujero con basura dentro, ¿sabes? Porque no nos ha dado para recogerlo todo. Intentamos que desde el propio Ayuntamiento de Talavera ampliasen la ruta de los basureros para que también bajasen lo que es a toda la ribera del río. Porque me parece absurdo que si tengo un papel aquí arriba lo recojo, pero si se cae ahí abajo no, me parece absurdo. Y no lo conseguimos, es decir, nos pusieron trabas por todas partes y nos hemos tirado un año haciendo recogidas, prácticamente, bueno, para nada no, porque por lo menos esa basura ya la hemos quitado de ahí, pero no paraba de generarse más. Entonces, ¿cómo puedo yo como ciudadana, por ejemplo, apoyar el proyecto que tienes tú para solucionar, o que nos has presentado tú para solucionar el tema del trasvase? Porque es lo que decimos, al final nosotros estamos en Talavera, sí, queremos trabajar para que esto se solucione, pero cuando queremos ponernos a ello, no sabemos exactamente cómo tenemos que trabajar para que nuestro trabajo realmente llegue a algo. Pues yo creo que vosotros tenéis mucha suerte, una suerte que yo no tengo en la cuenca del Segura, es que aquí tenéis una red por la defensa del Tajo. Entonces yo no sé si formáis parte, pero a lo mejor podría ser, no sé, ¿formáis parte de la red del Tajo? Hemos hablado con ellos, hemos colaborado con ellos alguna vez. Hay que decir que por lo menos desde Talavera tampoco se han pasado por ninguna recogida. La red del Tajo aglutina toda la cuenca. Claro, por eso Hablas de la plataforma de Talavera en defensa del Tajo. Lo digo porque yo no, es que hemos tenido contacto con pocas personas, pero es eso. Sí, somos de allí y lo sabemos, pero me refiero a que eso, por ejemplo, hemos intentado hacer contacto, pero tampoco nos lo han facilitado. Entonces queremos sobre todo eso, que el trabajo no se pierda, porque al final es muy frustrante trabajar mes tras mes por algo y ver que no se consigue nada. Hombre, yo creo que lo importante es no desanimarse y luego también eso, el seguir buscando gente con la que colaborar, buscando apoyo y gente que tenga un mismo planteamiento. A lo mejor, bueno, aparte de la red del Tajo, seguro que en Talavera podéis encontrar alianzas con otro tipo de colectivos y planteando a lo mejor ideas que, además de recoger la basura en el río, pues significa, bueno, y además, no sé, que a lo mejor aquí hay un soto que está degradado y que queremos que se recupere, de vegetación natural, y como ampliando un poco las propuestas. Y yo lo de la suerte lo decía porque yo en la cuenca del Segura no tengo una red del Segura y me encantaría tenerla y no la tengo, y por eso decía, bueno, aquí seguro que a nivel de toda la cuenca o incluso también más cerca a nivel de Talavera
podéis encontrar apoyo y sobre todo colaboraciones. Por ejemplo, se puede hacer desde un día del árbol, que plantear alguna actividad con gente del pueblo, pero todo eso, si lo hacemos solo, es mucho trabajo, se nos hace muy cuesta arriba, es más fácil que las administraciones nos den largas o no nos quieran recibir, y por eso es tan importante el trabajo en equipo y también el buscar el que nos ayuden por gente que a lo mejor está más tiempo o simplemente gente que está en otros colectivos, ¿no? Es lo único que yo invitaría. Invitados quedáis al grupo de investigación, depende del grupo de investigación del Tajo es multidisciplinar, dependiendo de la formación que tengáis, si queréis seguir estudios, tesis doctorales, para eso estamos. Sí, sí. Adelante, José Ángel. Tenemos poquísimos minutos porque estamos abusando de la hospitalidad de la Real Fundación de Toledo. Sí, por eso José Ángel que nos ha hablado todavía. La perspectiva que nos has contado, quería saber, dentro de lo que es el ambiente universitario relevante de la región de Murcia, dentro de lo que es el ámbito docente e investigador, si esto es dominante o es minoritario. Minoritario. Qué buena pregunta. Es minoritario porque no por estar en la universidad uno es ajeno a los discursos oficiales con el que te están bombardeando los medios de comunicación y hay toda una inercia, ¿no? Entonces hace falta ahí una labor profunda, digamos, de educación ambiental, creo yo, que a todos los niveles, ¿no? Universitario y no universitario. Hablamos algo. ¿Qué presupuesto trabaja el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha para que se fomente una cultura desde los centros escolares, desde temprana edad, para la concienciación, en este caso, del río Tajo en los centros? ¿Cómo me gusta esa pregunta? Es una de las líneas de investigación del grupo. Bienvenido. Estamos en contacto con el ayuntamiento, hemos editado 2 libros este año, vamos a intentar hacer el tercero y estamos en ello. Estamos intentando llevar a cabo cursos para el profesorado. Siempre pasa lo mismo que, por ejemplo, siempre cuando hago la televisión vemos Cataluña y cuando vemos Cataluña matizamos siempre, o sea, extendemos siempre el abanico a todo. Y cuando vemos el río, vemos el Ebro, que si en Zaragoza se los inunda, que si en Navarra también se les inunda el Ebro, que si en Cataluña se les inunda el Ebro. Pero luego llegamos aquí a Castilla-La Mancha, llegamos a Toledo, llegamos a Palavera en concreto y no hay movimiento de comunidad, no hay movimiento de que la gente haga nada por el río, no hay movimiento... Sí, no hay. No se nos oye. Que la gente alucine y diga, bueno, pues aquí está Castilla-La Mancha, independientemente de donde viva uno, en su municipio en concreto, pero no hay una voz. Tenemos un material docente, educativo, que bueno, estamos intentando que se distribuya y salga del depósito. Ahora se vamos capaz de sacar 40.000 personas a manifestar cada 3 meses, no vamos a hacer nada. Bueno, para empezar, aquí hoy hay más gente que en ninguna de las conferencias desde hace 4 años. ¿Vale? Sí, pero hoy hay gente joven que normalmente no hay. Hoy hay políticos que no siempre vienen, hoy hay mucha gente aquí que no ha venido otras veces. Por eso no se va a mover cuando le conectamos. Si no le conectamos, no se va a mover. Yo estoy contenta, estoy muy contenta con la conferencia de hoy. Adelante y acabamos ya que Lola nos va a sacar con la escoba. Sí, yo quería saber... Era una pregunta, Aurelio. Aurelio es nuestro cámara. Sí. Desde el punto de vista de que la conferencia a lo mejor no tiene nada que ver con lo que yo voy a preguntar es cómo está el ambiente en Murcia de que los de la cuenca del Tajo queramos ya el desmantelamiento y el fin del trasvase. O sea, el Tajo tiene que transcurrir sobre su cuenca, no que sirva para enriquecer otras zonas y en detrimento de la zona más deprimida que es el Tajo. ¿Cómo está el ambiente? Esa perspectiva no es, digamos, muy minoritaria en la región de Murcia o en la cuenca del Segura, porque allí, desde el principio, se está educando a la población a no pensar lo que está pasando ni lo que está ocurriendo en el lugar de donde viene el agua.
y hace falta toda una labor de educación. O sea, si yo me pudiera sentar aquí, murciano por murciano, tener una explicación tranquila, una charla, decir, bueno, es que el agua llega a un sitio, pero viene de algún lado, a ver de dónde viene, qué pasa con ese territorio, qué pasa con ese río, qué pasa con la gente. Esa labor está por hacer y digamos que esa visión compartida de las dos cuencas es muy minoritaria y esa es una de los retos que tenemos. Acabamos ya, ¿vale? Porque es que si no... una cosa, porque lo que comentas es como casi simbiótico, ¿no? En el sentido de hablar, intentar conectarlo poco a poco. El problema es que como hay unos intereses jugando y abarca tanto el campo mediático, tanto el campo del bolsillo, y eso es importantísimo, al final los pequeños agricultores pueden ver como que estás atacando sus intereses en vez de defender el interés común. Entonces, claro, yo abogo más, incluso más después de haber escuchado la charla, cortar el trasvase de raíz, porque aumentando, por ejemplo, otras, no es tan simbiótico quizás, es más doloroso para al final los que van a sufrir, pero es que cuando ves a las orejas al lobo, cuando el ciudadano se quiere organizar. Otra de mis preguntas iba a ser, ¿con qué actores Murcia se cuenta? Y realmente ya salía la pregunta y es lo de siempre, actores ecologistas, actores socialmente concienciados y al final el que es el propio usuario es el que está de cierta manera jugando a la propia institución, a la institución a favor suya, y es un grupo minoritario, pero es el grupo minoritario que hace que se produzca el trasvase y que sigamos con la zona... Los cambios sociales se están acelerando. Tenemos que dejarlo aquí ya, pero yo estoy ahora mismo muy contenta porque creo que hay procesos que están empezando a cobrar fuerza y procesos interesantes, importantes, digamos, de concienciación socioambiental que tienen que emerger. Yo un poco por la idea, lo que comentaba antes, ¿no? De que sí que hay disensos que todavía no se han visibilizado, pero que sí que permitirán, digamos, reforzar esos actores por la sostenibilidad y la cuenca segura y convencida. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.